Bueno, puede tomar asiento. La escritura dice que si alguno está enfermo, pues que hagamos oración, ¿cierto que sí? Y la oración de fe sanará al enfermo, amén. ¿Y por qué comencé por ahí? Porque voy a hablar de la familia de Dios. La familia en el reino, que somos nosotros, somos la iglesia. Somos muy importantes para el Señor. Dígale que está a su lado, somos muy importantes para Dios. Dice la escritura en el libro de Efesios 2:19. Dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Pero el Señor me mostraba algo. Las familias hoy en día tienen muchos conflictos con sus hijos, o los padres con con las esposas, ¿cierto? Hay conflictos. Y una de las cosas que Dios me decía, el conflicto es por falta de amor. Sí, porque nosotros venimos de una generación violenta, de una generación agresiva, de una generación donde nosotros no éramos amados, sino que nos enseñaron ciertas pautas a ser responsables, teníamos que cumplir. Y los padres antes creían que con llevar la comida a la casa era suficiente, pero no sabían que nosotros como hijos necesitábamos del afecto, necesitábamos del cariño, necesitábamos de tantas cosas. Amén. Hoy en día nosotros somos parte de una familia. Nuestro Padre es Dios y Él nos da a nosotros todo lo que nos hace falta. Amén. Él te da a ti el amor, Él te da a ti el cariño, la comprensión, el consuelo. Él está dispuesto a bendecirte siempre. Amén. Pero también, así como nosotros lo vemos en el plano natural, los hijos hoy en día se les da de todos, ¿cierto? Pero a veces no responden a los deberes que tienen en sus hogares. Y quieren que les den el último juego de video, quieren que les den el internet en su casa, quieren tener todas las comodidades, el último celular BlackBerry, ¿cierto? Pero cuando se le dice, hijo, hay que barrer la casa, ¿a cuánto les gusta? Hijo, organice su cuarto, ¿a cuánto les gusta? Entonces, en la familia de Dios todos tenemos diferentes funciones. ¿Cuántos saben eso? La familia de Dios espera que no solamente los hijos estén recibiendo y recibiendo, sino que uno espera que los hijos también respondan. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios en este lugar? ¿De verdad cuántos son hijos? Vamos a leer primera de Juan 3:1. Dice la escritura de la siguiente manera: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Todos nosotros fuimos escogidos por Dios para ser sus hijos. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Ahora yo digo la pregunta: ¿cuántos son buenos hijos de Dios? Amén. Porque todos podemos ser hijos, pero buenos hijos, hoy en día los hijos tienen un lenguaje y una forma de vestir que no les identifica con el reino, ¿sí? Hoy en día los muchachos tienen un vocabulario. Alguien por ahí me saludaba y me decía, entonces, ¿qué firma? Yo le decía, firma, ¿sí? Pues yo firmo los papeles. Pero es un vocabulario que no tiene que ver con el reino de los cielos, amén. Y los muchachos visten de una manera que tampoco tiene que ver con el reino de los cielos. Tengo una lucha con mi hijo menor porque a él le gusta ponerse los pantalones por aquí, que se le vea el calzoncillo. Y yo le digo, mi hijo, súbase esos pantalones, hombre. Parece que no tuviera carácter. ¡Ah! Porque eso muestra lo que hay en el corazón del ser humano. ¿De acuerdo? Cada persona tiene que manifestar que es hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos en una casa donde Dios nos habla de excelencia, nos habla de cosas sobrenaturales, nos habla de una dimensión mayor, y nosotros debemos de caminar en esa misma dimensión. Nosotros no podemos por debajear el evangelio. Amén. Usted no puede llegar a la iglesia despelucado, y a su nombre. Usted no puede dar ejemplo con su cuerpo de que usted es una persona hija de Dios cuando muestra otras cosas. Amén. Dios quiere que usted lleve en su propia vida a Cristo. Dígale conmigo, en mi vida tengo que manifestar a Cristo. Como padre tengo que manifestar a Cristo.
Como hijo tengo que manifestar a Cristo. Como hermano tengo que manifestar a Cristo. Como siervo tengo que manifestar a Cristo. Cristo tiene que estar en todo lado en mi ser. Cristo tiene que brotar hasta por los poros, como dicen por allí. Pero a veces Cristo está solo en la iglesia. En la iglesia es donde somos santicos, santicas, ¿sí? Y todo viene en la iglesia, ¿cierto? Pero cuando salimos de la iglesia, nuestra conducta en nuestros hogares es totalmente diferente. El esposo pelea por la esposa. ¿Por qué no me hizo el almuerzo? ¿Por qué, hermano, eso está salado? ¿Por qué esos frijoles están tan feos, tan duros? ¿Cierto? El muchacho empieza a decir: a mí no me gusta eso, a mí deme pollo. ¿Sí? Ya no quieren comerse un buen sancocho, sino que quieren ese arrocito con carne frita o con una hamburguesa. ¿Y dónde está la humildad? ¿Y dónde está verdaderamente Dios en el corazón del hombre? ¿Dónde está Dios en la familia? Pregunto. ¿Sí? Entonces nuestras familias tienen que ser un modelo. Dios me decía en su palabra que nosotros somos embajadores. Si nosotros somos embajadores, somos representantes de Dios en esta tierra, recuerda. Entonces Dios quiere bendecir a su pueblo, pero espera que su pueblo le responda a Él y a su nombre. Gloria a Dios. Y cuando me puse a investigar sobre la familia, el Señor me llevó a Tito, y ya casi entramos allí en la palabra, estoy dando la introducción. Y en el libro de Tito encontramos en el capítulo 2 algo que parece que no tuviera que ver con la familia, ¿sí? Pero mire lo que dice la escritura en el capítulo 2: enseñanza de la sana doctrina. Eso dice en el título de mi Biblia: enseñanza de la sana doctrina. Y cuando hablamos de sana doctrina, a veces pensamos, bueno, nos van a hablar de Dios como Padre, ¿cierto? Del Hijo, del Espíritu Santo, del bautismo, de las lenguas, ¿cierto? Todo eso tiene que ver con doctrina. Pero cuando la escritura en Tito, Pablo le escribe a Tito y le dice: enseña la sana doctrina. Mire lo que dice el capítulo 2, verso 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y empieza a hablarle a la familia. Esta enseñanza de la sana doctrina tiene que ver con la familia. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Que los ancianos sean como sobrios, diga conmigo, sobrios, no borrachos. Y a su nombre. ¿Y qué tiene de malo tomarse por ahí unas copitas? No borrachos, sobrios, amén. Que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, ¿sí? No calumniadoras. Diga conmigo, no chismosas. Las mujeres no pueden ser calumniadoras ni chismosas. Es parte de la conducta que Dios quiere para la familia, amén. No esclavas del vino y maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. ¿Qué tienen que hacer? Enseñarles a amar a sus maridos. No, mija, si le está poniendo muchos problemas, déjelo, que para eso hay muchos. Hay mujeres que no aman a sus maridos. Y como no aman a sus maridos, entonces no son ejemplo para sus hijos. ¿Cuánto me está entendiendo? ¿Sí? Entonces hoy en día vemos muchos matrimonios divorciados y mucha gente separada. ¿Y por qué se separan? Porque los padres se separaron. Pero ese no es el modelo del reino, ¿o sí? El modelo del reino es que el hogar, que el esposo y la esposa estén unidos. Y estoy hablando de la familia de Cristo, amén. No me estoy metiendo en sus asuntos del pasado. No me interesa su pasado, me interesa su presente, amén. Si usted está en Cristo, dice la escritura, nueva criatura es. Y en Cristo usted tiene que ser un ejemplo de vida. Si usted como mujer o como varón fracasó en el pasado, no puede utilizar el fracaso como una excusa, porque eso trae autoengaño y se vuelve un ¿qué? Gigante. ¿Y qué dijo el apóstol? Que había que derribar ¿qué? Los gigantes. Y uno de los gigantes es el autoengaño y la autojustificación. Es que como a mí me pasó,
Yo estoy de acuerdo que mi hija también se separe. No, porque estamos en Cristo. Diga conmigo, en Cristo no existe separación. Si eso pasó antes, fue antes. Pero ahora ya tenemos que organizar nuestra vida. Amén. Y lo estaba hablando de la sana doctrina. Mire lo que es la sana doctrina. ¿Quiere que siga? ¿Sí? A ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas. ¿Cómo tienen que ser las mujeres? Cuidadosas, castas. Uno a veces va a visitar a algunas personas, no aquí, en otro lugar del mundo, y la casa es un chiquero. Los tendidos por allá tirados, los zapatos por allá tirados, los platos amontonados en la cocina, polvo por todas partes. ¿Y dónde está el reino en esa casa? ¿Y dónde está Dios? ¿No dice la escritura que Dios es un Dios de orden? ¿Sí o no? ¿Cuántos están entendiendo la enseñanza? Entonces, cuando Dios habla a la familia, habla que el ejemplo comienza por nuestro hogar. El reino comienza por nuestra propia vida. El reino, yo puedo predicar una cantidad de cosas espirituales, y los hombres en el reino tenemos que ser guerreros, y tenemos que hacer esto, y tenemos que vencer gigantes, y tenemos que destruir, hermano, y meternos en ayuno y subir al tercer cielo. Y todo eso es súper poderoso para una persona que vive en el Señor. Amén. Pero si su propia vida no es de ejemplo, puede usted utilizar todas esas armas que el diablo le va a decir: usted es un desordenado. ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? Y como es un desordenado, usted no tiene autoridad para hablarme a mí, ni para reprenderme, ni para echarme fuera. Porque el diablo vive en el revolujo de la casa. Y a su nombre empezó a hablar el profeta. Porque es que a nadie le gusta que le hablen así, que le hablen de frente. Y Dios quiere, como padre, bendecir a sus hijos, pero espera que sus hijos respondan a su palabra. Amén. Mire lo que dice Deuteronomio 6, verso 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en la casa, y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes. El gigante que comencé al principio nombrando es el desamor. No hay amor, entonces usted no le habla a su hijo de Dios, no lo acompaña, no lo instruye. Y la Biblia dice: ¿dónde? Le hablarás en la casa. Diga amigo, en la casa hay que hablar de Dios. Dice: hablarás en la calle. Diga conmigo, en la calle hay que hablar de Dios. ¿Sí? Le hablarás en la cama. Diga, en la cama hay que hablar de Dios. Y al levantarse hay que hablar de Dios. Pero ¿a quiénes? ¿A quiénes? Diga, a los hijos. Los hijos que son jóvenes tienen un problema tremendo, porque ellos tienen potencial, dinamismo, energía, capacidad de hacer muchas cosas. Están descubriendo su vida y tienen grandes problemas que solucionar. Y como no tienen quien los acompañe en su casa, por eso es que viene el lobo rapaz, viene el devorador, los seduce a la droga, los seduce al mundo, porque su padre y su madre no lo acompañan, porque su padre y su madre no los instruyen, porque su padre y su madre los deja solos. Entonces ellos se desvían. Dígale que está a su lado, si tiene hijo, dígale: no dejes solo a tu hijo. ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? Los hijos necesitan conocer la palabra de Dios, enseñarle la palabra, testificar de la palabra. La familia de Dios es una familia que vive de la palabra, come la palabra, practica la palabra. En los hogares debe de haber una integración familiar. ¿Cuántos padres hay aquí? Levanten la mano. Gloria a Dios. Baje la mano. ¿Cuántos padres tienen a sus hijos en la iglesia? Gloria a Dios, la mitad. ¿Sí? ¿Y cuántos hijos hay aquí que tienen a sus padres, a ver, en la iglesia? Eso, muy bien. Entonces, Dios está hablando hoy a la familia.
Si usted no ha tenido buenas relaciones con su hijo, tiene que comenzar a romper el espíritu de desamor, comenzar a amar a su hijo, comenzar a valorarlo, acompañarlo, comenzar a estar pendiente de él. Su hijo necesita un amigo. Y siempre le decimos que su amigo sea Jesús. Y se lo entregamos y lo dejamos así. Pero el primer amigo de nuestros hijos somos nosotros los padres. Yo he tenido luchas con mis hijos, tengo 3 hijos, ¿sí? Y para la gloria de Dios, hermano, tuve luchas fuertes con uno de ellos. Mi esposa y yo declaramos la palabra y vencimos al gigante. Le dijimos: no te vas a meter con nuestros hijos, te ordenamos que los sueltes. Y para la gloria de Dios están bien metiditos con el Señor todos 2, hermanos. Porque el Señor, hermano, es un Dios que responde al clamor de los padres, aleluya. Alabe al Señor por eso, aleluya. Verso 7, volvemos nuevamente a Tito. Preséntate tú como ejemplo de buenas obras en las enseñanzas, mostrando integridad y seriedad, palabras sanas e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Cómo dice que nos presentemos nosotros como familia de Dios? ¿Cómo dice? Que nos presentemos como ejemplo. Diga conmigo: como ejemplo. Usted viene a la iglesia, yo le voy a decir algo, y recibe palabra, no recibe palabra en la iglesia. Usted recibe lechita cuando le hablan del amor de Dios, cuando le hablan de la salvación, es leche espiritual, ¿cierto? Es decir, como en toda familia el niño tiene que crecer. Pero cuando viene el apóstol y comienza a dar tanta palabra revelada, usted comienza a comer un alimento más grueso. Y ese alimento más grueso debe de fortalecer su vida, debe de fortalecerlo espiritualmente, amén. Y una vez que el niño crece y se vuelve joven, cierto que sí, debe responder a sus derechos, a sus deberes. Tiene que ser un buen estudiante, ¿sí o no? Tiene que ser un hijo aplicado, tiene que ser un hijo colaborador en la casa y a su nombre. Y cuando ese hijo sigue creciendo, porque el alimento es grueso, usted no solamente le da alimento, sino que le provee para que él se desarrolle. Y en algún momento ya el hombre termina sus estudios, comienza a trabajar. ¿Qué debe hacer ese hijo con su familia? Retribuir.